Ok, aquí de nuevo. Ok, ¿cómo han estado? Bueno, espero que bien. Vamos a poner esto por aquí. El día de hoy tenemos un tema súper interesante a raíz del último viaje que tuvimos por la zona norte de BC. Estuvimos Lillooet, de ahí por las montañas, por Pavilion, hacia la zona de Clearwater no, es Pavilion, Reese Creek, Chilcotin. Bueno, igual ahora les pongo el mapa más o menos por donde hemos andado, pero el día de hoy hay un tema muy interesante que me tocó vivir y que yo creo que es importante sacar algunos aprendizajes de todo ello. Simplemente para resumir un poco lo que tengo que contarles, es que me perdí. Y me perdí de una manera, digamos, no es que me haya perdido per se, pero me metí, me arriesgué en la montaña y me separé del grupo con el que yo estaba andando en motocicleta por toda esta zona de Chilcotin, en la parte alta de la montaña. Entonces, aprendizajes, hay algunos aprendizajes que yo creo que es importante compartir. Y yo creo que esto es válido para todo tipo de rally, para todo tipo de adventure ride o de aventura en moto que uno quiera vivir. Y creo que se resume en una sola palabra, es la comunicación. Y cuando hablo de comunicación, creo yo, sin temor a equivocarme, me refiero a un tema de comunicación efectiva, ¿correcto? Creo que todo mundo cuando ha salido en moto tiene diversos momentos desde el que se planea o desde que los líderes, digámoslo así, del grupo o de la ruta, en este caso del viaje, deciden planificar la ruta. De alguna manera empieza a fluir esta comunicación. ¿Y por qué digo yo empieza a fluir? Porque en ese andar comunicando es que se van afinando y puliendo algunos detalles. ¿Ok? El día de hoy el tema es bien simple. Cómo mejorar nuestra comunicación en ruta, tal cual. Entro vídeo y volvemos. Ok. En el último viaje hace una semana, ya desde que empecé la ruta, ocurrió algo atípico para mí. Generalmente yo siempre estoy acostumbrado a tener claro cuál es el track de la ruta. Y claro, por un motivo muy simple, porque si en A o B motivo te separas del grupo, tú sabes por dónde vamos a ir. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta, o sea, si tú te separas del grupo, sabemos por dónde vamos a ir. La pregunta es, ¿y qué haces cuando te separas del grupo y no tienes claro por dónde vas a circular? La regla dice, y es como nos hemos venido manejando, que si yo voy en grupo y voy adelante, tengo que estar pendiente a mi espejo retrovisor y a por lo menos estar pendiente de la luz del que viene atrás, ¿correcto? Si no veo su luz de la moto por más de 3, 5 minutos, paro y lo espero. De tal manera que el de adelante también va a parar y de alguna manera va a esperarme,
¿correcto? Entonces esa situación no se dio y eso fue algo atípico en este viaje que hicimos. No había ruta, el tema era improvisar, lo cual me parecía genial también. Pero ya vamos a hablar de otros elementos que van agregándose para generar una situación no compleja, pero sí diferente, ¿correcto? Entonces, el primer elemento es que el tema de la ruta para mí no estaba claro, lo cual no generaba ningún problema, más o menos sabía por dónde íbamos a ir. El siguiente elemento, al no tener la ruta, de alguna manera teníamos una idea por dónde circular. Entonces, si tú te vas andando en la moto y sabes que el de atrás no lo ves, entonces esperas. Eso es uno. La siguiente situación es el elemento llamado, vamos a llamarlo, el tema de las, bueno, efectivamente, ¿no? El ver el espejo. Y el otro es el criterio de que cuando tú estás en una ruta off-road, en medio de la nada, y llegas a un cruce, a un Y, a una bifurcación, a un junction, ¿qué haces? Te esperas si es que no ves el de atrás, ¿correcto? O si varios llegan al mismo punto, a la junction, algunos siguen y uno se queda esperando al último para poder indicarle por dónde es el lugar por el que hay que ir, dado que recordamos que no estaba clara la ruta. Entonces, y a esto le vamos a agregar otro elemento, ¿no? Un elemento que podría variar dependiendo de las condiciones del terreno, del grupo con el que andas, del tipo de moto con la que andas. En el caso nuestro, ustedes conocen mis motocicletas, una 1250 GS Adventure o una KTM 1090. Son motos, debo decir, relativamente rápidas. Sin embargo, y acá viene la otra variable, ¿cuántos de nosotros, y entre ellos me incluyo yo, realmente nos gusta ir rápido o manejar por arriba de nuestra zona de confort? Y eso es importante. Y si a eso le sumas el hecho de que en mi caso, cuando yo, por ejemplo, me gusta hacer viajes, me gusta tomarme el tiempo a veces para disfrutar del entorno. O sea, para mí no es solamente llegar al destino, sino lo más importante para mí es la ruta en sí como tal. Porque la ruta esconde esa belleza que de alguna manera le da sentido a lo que yo estoy haciendo en ese momento. Pero nuevamente, ahí viene el tema, ¿no? El grupo de personas con los que uno viaja, las características de las motos con las que viajas y claro, la comunicación que ha existido previamente para poder de alguna manera desarrollar el viaje dentro de lo, digamos, medianamente conocido. Entonces, en este viaje en particular, la ruta, si bien es cierto, no presentaba un alto grado de complejidad, aunque sí lo tenía por tramos, por secciones, pero era una ruta rápida, tengo que decirlo. Y yo, en mi caso, no sé si ustedes, me gusta ir no tan rápido. O sea, ir a 120 kilómetros por hora en off-road, ¿vale la pena? O sea, ¿valdría la pena? Y si lo haces, ¿en qué caso lo harías? Ok, algunos van a decir, oye, pero sí, tienes que ir rápido al ritmo del grupo, pero ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo del viaje? ¿El viaje es solo llegar y atravesar el sitio o es disfrutar de la ruta? Y esto es importante porque dependerá, y ahí viene el tema de la compañía, ¿no? O sea, ¿con quiénes viajas? ¿Qué tan dispuestos están tus compañeros de ruta a esperarte? Si acaso amerita esperar, ¿no? Entonces, yo no me quejo, ojo, estoy contento con lo que he hecho, estoy contento con la experiencia que he tenido. Es más, yo me considero un piloto, digamos, relativamente
rápido cuando quiero hacerlo. Y eso es lo importante, cuando quiero o cuando creo que puedo hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando las condiciones no son las idóneas para poder ir rápido? No conoces bien el terreno representa cierto riesgo y uno no le gusta ir por arriba de sus, digamos, de su límite, ¿correcto? Me pueden decir que manejo como abuelita, no me importa, pero yo disfruto la ruta bajo mi estilo de manejo. Entonces, y acá entra el tema, ¿no? ¿Qué elemento? Entonces, si no hay un tema de los mapas, si no hay un elemento en el que nos podamos ir esperando y acomodando, nos queda recurrir a la tecnología y es el elemento adicional de este podcast el día de hoy, conversar sobre qué gadgets, qué instrumentos, qué herramientas efectivamente tenemos para poder, en este caso, mantenernos comunicados. ¿Ok? Entonces les diseño la situación rápidamente. Veníamos manejando rápido, en algunas zonas un poco más rápido que en otras. Sin embargo, igual yo, my bad tal vez, o sea, yo de repente no manifesté abiertamente que yo quería parar, no quería ir solo rápido. Entonces habían ratos que yo paraba para tomar unas fotos, ver la zona, disfrutar el paisaje y obviamente no sé qué hacer. Eso hacía que mi grupo, mi instinto me dice que siga hasta allá para encontrar la otra ruta. Fueran un poco más rápido y me sacaran una mayor por otro lado, de lo que puedo también volver es. de donde he venido. Entonces llega un punto en el bueno, cual no importa, nos mantenemos, vamos a seguir moviéndonos. Veníamos manejando de la manera ya son adecuada. 7:20. En los cruces nos esperábamos. El que cuando perdía de vista uno en el espejo me esperaba. 200 kilómetros de gasolina. Pero ya llega un rato que probablemente... espero poder llegar. Está bien, porque no todos tienen que ir al ritmo vamos de uno, a ver ¿verdad? si los encuentro. Entonces, el grupo nos separamos ya casi al final de la ruta. Y nos separamos, y acá viene lo interesante, nos separamos y mis dos compañeros de adelante se fueron súper rápido. Me quedé solo con mi tercer compañero, pero después él también empezó a ir un poco rápido y claro, yo no le seguí el paso porque quise parar un par de veces. Entonces ocasionó que llegó un momento en el que llego en la ruta y era una Y. Había un desvío hacia la mano derecha y la ruta principal por la que venía iba derecho. Entonces yo miro mi GPS, que no era el de la ruta, porque recuerden que no había ruta, pero era una referencia. Entonces dije, por acá me marca. Como no había nadie, no encontré a nadie en ese cruce, bueno, mi instinto me dijo, voltea para la derecha, por el cruce, porque por ahí había una marca del mapa que yo estaba siguiendo. Estaba usando el Gaia esta vez. Entonces, me desvío, atravieso una comunidad indígena, una comunidad First Nation. Muy buena gente las personas de ahí, tengo que decirlo aquí. Y salgo a la highway. Entonces llego a la highway muy rápido y digo, oye, ¿y dónde están? No hay nadie esperando. ¿Dónde se fueron? Dije yo. Entonces mi primera idea fue, seguro que me equivoqué y salí antes de lo esperado a la highway. Pero luego pensé, bueno, deben estar adelante. Voy a seguir por la highway y empecé a ir un poco rápido por la highway. De pronto me doy cuenta que ya no estaban en la highway. Y ahí viene el tema, ¿no? Probablemente en ese momento en la highway en la carretera, en la principal, tenía tal vez señal. Entonces, y esto es un tema para otro podcast donde voy a invitar a un amigo muy, muy, muy apreciado él. Y él es especialista, él es rescatista, ¿correcto? Ha recibido este training especial para ser rescatista aquí en Vancouver, en BC. Y yo creo que la visión de él, la perspectiva de él respecto a lo que ocurrió es importante conocerla y yo quisiera compartirla luego con ustedes para que vean
qué hacer bajo diversos tipos de escenarios y en condiciones de repente no tan perversas y, por qué no decirlo, en condiciones extremas o perversas o complicadas donde la vida esté riesgo. Pero ese es motivo de otro podcast. Entonces, volvamos al punto. Entonces, ¿cuál fue mi primera reacción? Y he aquí, ¿no?, lo interesante. Mi primera reacción fue cavilar y decir, oye, tengo que buscar a mis compañeros. Y me había olvidado de algo muy simple, ¿no? Me había olvidado de la comunicación. Entonces, todos nosotros, la mayoría de nosotros nos gusta andar con este tipo de equipos. En mi caso, yo uso este 50S de Sena, que también tiene una función mesh, que es como una radio circuito cerrado, pero tiene una limitación que es un radio no muy grande, mayor a 1 kilómetro, kilómetro y medio tal vez. Entonces recordemos que no veía a mis compañeros hace mucho rato. Entonces decía, en la radio traté de prenderla y claro, me olvidé por completo de que tenía el celular y podía llamar. Y era porque en ese momento pues la adrenalina me jugó en contra, ¿no? Yo quería hallar a mis amigos porque creí que ellos me estaban buscando. Entonces, el tema es de que en ese afán de querer encontrarlos, cometí 2 errores muy graves que me pudieron haber costado muy, muy caro. Mi primer error fue no tratar de comunicarme con ellos inmediatamente una vez que salí del off-road. Estoy seguro que en algún punto de la highway he tenido señal, pero no estaba pendiente de eso en el teléfono, pero debería haber tratado de comunicarme. Entonces, moraleja número 1, aprendizaje número 1, si no encuentras a tus amigos y si sales de la zona de off-road y tienes algún tipo de señal, lo primero es llamar, comunicarte. ¿Dónde están? Yo estoy aquí. ¿Dónde nos vemos en tal sitio, etcétera? Y el segundo error, que ese sí fue bien crítico, fue, y miren lo que hice, o sea, yo había salido de la carretera, es como un loop, imaginen un loop, había salido de la carretera, volví por la highway hasta el otro lado del loop, de la vuelta completa, y en ese punto, en vez de pararme a tratar de comunicar con ellos, tomé la decisión de meterme adentro a la montaña de vuelta, por el otro lado. 2 horas casi de manejo, nuevamente hasta el punto intermedio donde salimos a esa zona, porque habíamos venido haciendo off-road bien lindo, seguíamos single track, o sea, fuera de las rutas, no era la logging road, las rutas tradicionales, no, era un single track, significa que no había ruta, o sea, era por la montaña, unas rutas que son rutas que probablemente ya hace años que no las usan, y efectivamente era así porque estaba todo, no había camino en realidad. Entonces, ese fue mi error y creería yo mi tercer error, tal vez, si lo pudiéramos poner en términos de qué cosas hice mal, porque yo creo que es importante de todas estas experiencias sacar aprendizajes. Yo creo que el siguiente error fue exponerme a quedarme sin combustible en la montaña, sabiendo que ya eran más de las 6 de la tarde, en la montaña oscurece más rápido y la temperatura cae súbitamente rápido. Y estamos aquí en Canadá, a pesar de que estamos ya en otoño, ya cambió, ya pasamos el verano, pero en la montaña el clima cambia radicalmente y se enfría muy rápido. Entonces, primer error, no me comuniqué inmediatamente apenas pude. Segundo error, traté de buscarlos a ellos en la montaña, correcto. Y el tercer error, que si lo queremos ver así, no había dimensionado los kilómetros que tenía que entrar, la cantidad de combustible que tenía, y en esa zona no habían grifos, digamos, muy fáciles de encontrar. En resumen,
este contexto era el contexto perfecto para que algo hubiera salido mal y obviamente hubiera puesto en peligro, en riesgo, mi vida. Dentro de lo malo, ¿no? Lo bueno es que efectivamente mi intención fue buena, ¿correcto? Tratar de buscar a mis amigos, pero el error fue no comunicarme. Entonces yo pensé que mis amigos estaban esperándome en algún lugar de la montaña por donde habíamos salido, al no verme que yo había cruzado con ellos o salido por el lado donde ellos pasaron. Entonces yo pensé que ellos retrocedieron, volvieron a la montaña, y entonces yo, como ya me había dado la vuelta por el highway, volví nuevamente a buscarlos por el otro lado de la montaña. Me hice una vueltota de 2 horas adentro de la montaña. Volví hasta el mismo punto por donde habíamos salido después de hacer una ruta de un single track muy bonito, muy técnico también. Y de pronto digo, ¿qué estoy haciendo? Y eran 7:30, 1:15, para la noche. Ya había caído ya el sol prácticamente, ya se estaba oscureciendo. Y dije, tengo 150 kilómetros de autonomía de combustible, 200, 180 por ahí. He manejado casi 1:30, 2 horas adentro. No los he encontrado. Ups. Y es loco porque pasé de la euforia, la emoción, de la aventura, a la preocupación, a la desesperación en algún segundo. Bueno, no sé qué hacer. Mi instinto me dice que siga hasta allá para encontrar la otra ruta. O, por otro lado, puedo también volver de donde he venido. Bueno, no importa. Vamos a seguir moviéndonos. Ya son las 7:20. 200 kilómetros de gasolina. Espero poder llegar. Ok, vamos a ver si los encuentro. Y luego automáticamente entré en fase de emergencia. ¿Qué significa? Inmediatamente mi cerebro empezó a maquinar y decir, ¿dónde hay un pueblo, una comunidad cerca en caso me quede sin gasolina? Había pasado por una comunidad First Nation, conocía dónde quedarme. Después les pongo por aquí el nombre, no me acuerdo. Muchas gracias al señor, no me acuerdo tampoco su nombre, que me dio agua para el camino, porque ese fue el otro detalle, no tenía agua tampoco. Mal, ¿verdad? Mala decisión. Me metí sin agua a la montaña. Entonces, el tema es que cómo el ser humano puede pasar de la alegría, la euforia, el éxtasis total al terror, al miedo, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar, etc. Pero una vez que uno cae en ese estado, también es importante, y ahí viene un poco la persona, qué tan preparada puede estar o no, para poder manejar ese tipo de emociones. Esa inteligencia emocional es importante también al momento de que uno toma la decisión de hacer este tipo de deporte. Porque en mi caso me encontraba solo, y también se aplica cuando estás en grupo. Pero en mi caso muy particular, sí llegué a sentir miedo porque estaba solo y no sabía qué podía ocurrir si me quedaba sin gasolina. ¿Y qué pasaba ahora? Aparte de ello era el hecho de salir de la montaña, ya no podía ir rápido, tenía que ir mucho más lento, porque estaba oscuro y no se veía absolutamente nada, a pesar de que mi moto tiene muy buenas luces, pero no veía a más de 80, 100 metros. Entonces tenía que ir despacio porque no podía arriesgarme a que me ocurra un accidente de noche. Bueno, y soy miope encima. Entonces, manejar ese tipo de situaciones complejas
te ayuda de alguna manera y te obliga de alguna manera a tomar decisiones también complejas. Una vez que reconocí que había tomado una mala decisión volviendo a la montaña, lo primero fue entrar en fase de emergencia, es decir, manejar en la medida de lo posible calmado, sin acelerar. Segundo, tratar de dosificar el acelerador para no consumirme el combustible. Y tercero, inmediatamente buscar y chequear todos los puntos donde pudiera encontrar señal para poder llamar y decir dónde estoy. Lamentablemente durante todo el trayecto dentro de la montaña no encontraba señal hasta que pude salir a un grifo cerca de una zona que se llama Williams Lake. Me acordé, es Williams Lake. Y cuando paré en un grifo, a Dios gracias, la moto respondió, no me consumió toda la gasolina, llegué con 80 kilómetros todavía en reserva, yo creo que ya en reserva, y pude manejar la moto en la oscuridad total. Ustedes saben cómo es la montaña, oscuridad total, y de alguna manera pude controlar esa sensación de miedo, probablemente angustia. Entonces es importante también tener esa capacidad de estar preparados de manera tal que te permita enfrentar este tipo de situaciones complejas. Entonces, volviendo al tema, ¿no? O sea, ¿qué elementos, qué herramientas nos pueden servir? Y esto es interesante. Como les dije, el intercomunicador puede servir cuando estás manejando en un radio de 1 kilómetro, kilómetro y medio. Pero ahora, a partir de esta experiencia y en la ruta en la que fui parte, algunos tenían radio. Yo compré esta radio, que es la misma que tienen mis compañeros ahora, precisamente para mantenerme mucho más conectado a partir de ahora. Porque los intercomunicadores, estos de los cascos, no son suficientes. Cuando haces off-road en una zona donde hay logging roads, donde son zonas de manejo de forestal, por decirlo de alguna manera, donde siempre los camiones están pasando, sacando troncos, donde hay maquinaria pesada, entonces es importante tener algo de este tipo, ¿correcto? La marca es Baofeng. Esta la compré en AliExpress, la verdad es que no es caro, ¿ok? Y me pareció genial porque de alguna manera, esta es la radio, me va a permitir en mis futuros viajes mantenerme de una mejor manera comunicado. Esta es la radio, súper simple, tiene un accesorio para mantenerla colgada aquí en la chaqueta o colgada en el camelback, viene con una antena aquí que está acá en la caja, luego les hago el unboxing y obviamente viene con diversos canales para poder buscar, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que yo recién me enteré que con estos equipitos uno puede setear un canal, una línea exclusiva con tus amigos con los que andas en moto, de manera tal que te puedes comunicar perfectamente sin ningún problema con este equipo. Viene con su micrófono, correcto, acá está. Esta es la antena, ya lo vieron. Esta es la antena, va conectada aquí, ¿verdad? Y obviamente este es el micrófono. Lo cuelgas, te lo cuelgas y vas hablando y vas comunicándote con tus compañeros. Es una maravilla, creo yo. Es genial este equipito. Me parece que toda persona que decide hacer, digamos, este tipo de deporte, como los que nos gusta, el Adventure Touring, debiéramos tener la capacidad de poder mantenernos comunicados en todo momento. A Dios gracias, entonces, como resumen, como resumen, debo decir que moraleja de esto, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Qué he aprendido? Pues
obviamente, a mejorar mis elementos y mis herramientas de comunicación con mis compañeros. Segundo, a no exponerme, porque si me expongo yo, de alguna manera también expongo a mis compañeros y puedo arruinar el viaje. Y lo otro, que creo que también es importante, es trabajar en uno respecto a qué ocurre si tú te quedas solo. ¿Qué ocurre si te pasa un accidente? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te preparas? Entonces, todo ese tipo de situaciones complejas que son parte de un viaje, aunque no los queramos, existe una probabilidad de que se dé. Y más aún si te expones, como lo hice yo en esta vez, o más aún si te pones a manejar por arriba de tus limitaciones. Yo tengo un amigo en Perú, me acuerdo, Ricardo Medina, un saludo para él a propósito. Valvulita, Ricardo Medina, siempre recomendaba manejar por debajo de tus capacidades, de tus límites. Que de tu 100% solo uses un 60% o 70%, que no es necesario que vayas al tope o sobre tus capacidades, porque ahí sobre ese exceso de confianza es que ocurren los accidentes. Entonces, no se trata en mi caso, insisto, de ir rápido. Yo no voy rápido, no me gusta ir rápido, a pesar de que algunas veces lo hago cuando puedo hacerlo o cuando entiendo que de alguna manera el terreno no me es ajeno, ¿correcto? Sin embargo, en promedio, en general, no me gusta ir rápido, no lo necesito, ¿correcto? Mi disfrute, mi vacilón es ir a una velocidad que pueda controlar, que me permita disfrutar y apreciar el entorno natural del cual soy parte en ese momento. Entonces, quería hacer este podcast contando mi experiencia y los aprendizajes que he tenido, que yo creo que son importantes, que lo que me pasó a mí creería yo que le puede ocurrir a cualquiera. Pero es importante estar preparado ante una situación de este tipo. En resumen, ¿cómo terminó ese día? Ese día manejé casi 13 horas, fueron 13 horas de manejo de moto. Ese día llegué con la justa de gasolina, me pude encontrar con mis compañeros después en el sitio donde era donde íbamos a acampar, y eso es otro elemento. Tengan claro siempre dónde empiezan y dónde deberían terminar la ruta, día por día, porque si pasara algo como lo que me ocurrió a mí, pues ya sabes a dónde llegar. Cuando tienes señal, buscas en tu GPS, en tu mapa y dices, ya eso está 20 kilómetros, me perdí 10 kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y tratemos de mantenernos siempre comunicados. La base de todo el éxito en este deporte que tanto nos gusta y apasiona es la comunicación, y no cualquier tipo de comunicación, es la comunicación efectiva. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Estoy retomando el tema de los videos. No olviden, como siempre, suscribirse a mi canal, compartan si consideran que mi contenido en algo les puede ayudar y servir a su comunidad. Encantado de poder apoyarlo. Déjenme en los comentarios sus sugerencias o algo que quisieran que toquemos aquí. Encantado de poder hacerlo. Gracias nuevamente y dale like y activa la campanita para ver nuevas notificaciones. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.